En 200 años de historia, el Congreso de la República fue cerrado al menos 10 veces. Los primeros parlamentarios fueron militares y miembros de la Iglesia. Hasta 1979, el Parlamento tenía la facultad dirimente en procesos electorales y solo 8 mujeres han logrado ser presidentas del Parlamento Nacional. 20 de septiembre de 1822, se instaló por primera vez el Congreso Constituyente, la primera institución elegida de manera democrática en nuestro país. Fue don José de San Martín quien el 27 de diciembre de 1821 convocó a las primeras elecciones congresales, en las cuales solo participaron las provincias ocupadas por las fuerzas del general argentino, es decir, Lima, norte y costa del país. Las fronteras no estaban definidas, la guerra no se había terminado, los realistas todavía continuaban y se habían hecho muy fuertes en la sierra sur del Perú. La capital del virreinato funcionaba en el Cusco, desde ahí el virrey José de la Mar continuaba despachando y viendo la manera o la estrategia para poder darle vuelta a la situación y recuperar el dominio perdido, ¿no?, para la causa del rey. Y por otro lado, el Perú, políticamente hablando, también está dividido, porque la salida de San Martín generó, entre otras cosas, que se continúe buscando una solución política a la forma de gobierno que iba a tener el Perú, porque San Martín quería una monarquía constitucional, mientras que los políticos peruanos, con José Faustino Sánchez Carreón a la cabeza, pedían una república. Entonces ese es el contexto, así a grueso modo, de lo que significó 1822 cuando se instala este primer Congreso Constituyente. Son 79 los miembros de este primer Congreso de 1822. Y los requisitos, que entre otros fueron, ¿no?, había que ser mayor de 25 años de edad, saber leer y escribir, tener algún título o profesión y por sobre todo alguna renta, ¿no?, lo que significaba algún tipo de pago al tesoro público o erario. Evidentemente las mujeres estaban excluidas, los indígenas en su condición de no saber leer y escribir o iletrados también estaban excluidos, pero básicamente los requisitos principales eran ser 25 años de edad y ser criollo, pues, ¿no? Ellos lo hacían por honor. Era una contribución que se hacía y se hizo durante todo el siglo XIX e inicios del siglo XX. Hay una primera modificación y empiezan a percibir una dieta, pero la idea prácticamente es, como bien lo has dicho, ¿no?, hacerlo por honor, ¿no?, porque es el honorable Congreso de la República. El día de la instalación del Congreso Constituyente en nuestro país fue épico. 79 diputados fueron los escogidos. Todos ellos fueron citados a Palacio de Gobierno. A esta comitiva se unió don José de San Martín, y juntos caminaron hasta la Catedral de Lima, mientras que se escuchaba la salva de cañonazos en la Plaza de Armas. Ellos participaron de la misa y Te Deum. Al finalizar esta liturgia, caminaron hasta la casona de San Marcos, en donde sesionó por primera vez el Congreso Constituyente. Y también fue ese día que se escogió al abogado y sacerdote Javier Luna y Pizarro como el primer presidente del Parlamento Nacional. Este Congreso no es de representación nacional, ¿no? Entendemos por representación nacional que todos los peruanos están representados dentro del Congreso por un determinado congresista, diputado o senador. Ese no es el caso de 1822, porque el Perú todavía está ocupado por los españoles. Entonces es un Congreso donde terminan siendo elegidos 79 diputados, con, si la memoria no me falla, son 37 los suplentes que son de las provincias ocupadas por los españoles. Primordialmente a miembros del clero, ¿no? El mismo presidente o el primer presidente, ¿no?, Francisco Javier de Luna y Pizarro, era un sacerdote.
arequipeño él, pero también tenemos a políticos, también tenemos a figuras que ya habían jugado un papel importante, lo que conocemos como los próceres de la independencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mariano José de Arce, ¿no? Que se convertirá en el primer director de la Biblioteca Nacional. También tenemos a Gregorio Pasoldán, el creador del escudo nacional. Figura también, entre otros, José de la Mar, que es militar, ¿no? Que había dejado el bando realista hacía muy poco, pero pasa al bando patriota. También tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, a Toribio Rodríguez de Mendoza. O sea, la lista definitivamente es de personajes sumamente ilustres y todos ellos tienen una misión principal y primordial, que es la de redactar la primera Constitución del Perú. En pocas palabras, poner las bases legales para el Estado peruano que recién estaba naciendo. En 1828 se redactó una segunda constitución que instaló la bicameralidad en el país. En 1860 se hizo una reforma electoral que incluía a los analfabetos en el sufragio. En 1879 llegó la guerra con Chile, en donde el Congreso se volvió itinerante. Hay un momento demasiado amargo en nuestra historia que es la guerra con Chile en 1879, entonces, lo cual hasta 1884, ¿no? Es el tiempo aproximado de la duración de la guerra. La Constitución evidentemente no es que se haya guardado, pero no podía pues tener la vigencia debido a que el ejército chileno nos había declarado la guerra, había ocupado Lima. Entonces todo este tipo de cosas generó de que, por ejemplo, el Congreso no sesionase aquí en Lima. Hay un Congreso que se va a Ayacucho, es un Congreso como itinerante, ¿no? Que está en varias partes, en los territorios que no han sido ocupados por los chilenos. Entonces, frente a toda esta situación, la Constitución puede mantener su vigencia. Ahora, ¿qué es lo que se hace pasada la guerra con Chile? Bueno, hay que reconstruir el país y parte de esa reconstrucción necesitas un documento que te permita hacer esa reconstrucción. Entonces, hubiese sido necio, ¿no? Por parte de los políticos peruanos, posguerra con Chile, buscar una nueva constitución, porque lo que interesaba en ese momento era la reactivación de la economía, de las instituciones, como por ejemplo el propio Congreso, que se elige en 1885, que va a acompañar a Cáceres en su primer periodo de gobierno en 1886. Entonces son peruanos que entienden que es necesario confiar en las instituciones que ya existen. En 1933 se redactó una nueva constitución. Allí se hizo varias reformas, entre ellas prohibir a militares y miembros del clero hacer vida política y votar. Ese mismo año también aparecen los primeros partidos políticos. Y en 1936 el Congreso es nuevamente cerrado, esta vez por el militar Óscar Benavides. Cuando se están celebrando las elecciones en ese 1936, el presidente Benavides anula las elecciones y el Congreso le dice, bueno, nosotros solamente hemos sido elegidos para finalizar este periodo presidencial, se acabó el Congreso y el presidente Benavides va a gobernar hasta 1939 sin Congreso de la República. Este edificio que tenemos aquí a nuestro costado, ¿no? Se inaugura en 1938, pero cuando el Congreso está cerrado y por lo tanto Ernesto Montañe será el primer presidente del Congreso, pero que ya es elegido en las elecciones de 1939, pero él será el presidente de la Cámara de Senadores. El 3 de octubre de 1968, el Parlamento Nacional fue nuevamente cerrado, esta vez por el general Juan Velasco Alvarado. Tuvieron que pasar 12 años para que en nuestro país se celebren elecciones democráticas y volvamos a tener un Congreso. En ese año 1980, el Perú eligió a 180 diputados y 60 senadores. De nada valía tener una constitución sin elecciones, y esas son las de 1980, que no podemos dejar de lado, que es la primera elección universal en el Perú. Votan absolutamente todos, ¿no? Y es por eso que en la cédula aparece el nombre del candidato, ¿no? Y un símbolo, porque estás pensando en el analfabeto, ¿no? Antes simplemente tenías que leer, ¿no? Y marcabas. Entonces tendremos un Congreso que será
bicameral, senadores y diputados, e introduce una figura interesante también. Esta nueva constitución del 79 en el Congreso peruano. Todo expresidente de la República tiene derecho a ser senador vitalicio. El presidente Bustamante Rivero, presidente del 45 al 48, ¿no? José Luis Bustamante Rivero, que había sido depuesto por un golpe de Estado, será senador en el Congreso del 80 y del 85. Fernando Belaúnde Terry, expresidente de la República, se convierte también en senador vitalicio, y Alan García. Ahora, Alberto Fujimori también logra esa condición, pero ya sabemos qué es lo que ocurre en 1992 y eso es algo importantísimo en la historia del Congreso. La aparición de las mujeres en el Parlamento fue tardía, pero no menos importante. Se les da el derecho al voto con la Constitución de 1933, pero es el voto en elecciones municipales. No hay elecciones municipales en el Perú en ese momento. Leguía las había suspendido. Entonces las mujeres no votaron, pero va a ser en el Congreso de 1950, que dará el 7 de septiembre de 1955 la ley que le permite a las mujeres ejercer el derecho a ciudadanía, pero son las mujeres mayores de 21 años. Si eres menor y estás casada de 21, ¿no? Si estás casada puedes votar, pero siempre con el requisito de saber leer y escribir. Ahora, en esas elecciones surgirán, como bien has mencionado en tu pregunta, las primeras candidatas y lograrán llegar una senadora y 8 diputadas. La señora María Gotuso, ¿no? Será la primera senadora, pero lamentablemente en las elecciones de 1962, en vez de aumentar el número de mujeres congresistas, no, solamente 2 lograron reelegirse. La excusa, la mujer no puede participar en política porque tiene que estar en casa ordenando a la familia y todo ello, pero luego tendremos, no hay que olvidar, la Asamblea Constituyente de 1978. Serán 2 mujeres, una del PPC y otra de un partido de izquierda, y las mujeres volverán en 1980, en el 85, ya tienen mayor protagonismo. ¿Por qué razón? Aparecen las primeras ministras. Mercedes Cabanillas e Hilda Urízar ocuparán las carteras de Educación y Salud en el primer gobierno aprista, sin olvidar que para 1990 la señora Dora Narrea será la primera candidata a la presidencia del Perú por el partido de la Unión Nacional Obrerista, ¿no? Entonces, más o menos esta es la historia de las mujeres. Tampoco hay que olvidar que en 1995, aun cuando les duela a muchos, la primera presidenta del Congreso será la señora Marta Chávez. En la década de los 90, el Parlamento una vez más fue disuelto, esta vez por el presidente Alberto Fujimori. Se redactó la Constitución de 1993, que dispuso que el Congreso debe ser unicameral, un formato que hasta la fecha continúa. La Constitución de Fujimori, la de 1993, es la que anula las 2 cámaras. Aparece la figura del Congreso unicameral por primera vez en el Perú y fija 120 congresistas. Y no va a ser sino hasta este siglo XXI en que en el gobierno de Alan García, a las postrimerías del gobierno de Alan García, se eleva el número de congresistas a 130. ¿no? Entonces, a partir del 2011 en adelante, nuestros congresos han tenido 130 representantes, y todo ello pensando es en función al crecimiento poblacional. El Congreso de la República es la representación de todos nosotros. Es el primer poder del Estado. Es el espejo en donde se mira la sociedad. Y no olvidemos que sin Congreso no hay democracia.